El poder de los inmortales los hace prácticamente dioses, y los cuales no poseen límites, tanto así que de ellos depende escoger entre hacer las cosas bien o mal. ¿Qué tal, cinéfilos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historias y curiosidades. El día de hoy continuaremos adentrándonos en la fase 4 de Marvel, y es momento de conocer a los Eternales. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Y cuál es su historia? Así que prepárense y dicho esto, comencemos. Hablar de los Eternales supone hablar de personajes que en un principio se concibieron separados del resto de los personajes de Marvel, pero que al final se integraron en su canon y su continuidad. Su historia comienza hace millones de años, situándonos en el inicio de la vida en la Tierra. Los Eternos fueron creados por Jack Kirby para Marvel en 1976, pero hay que entender que en realidad es una idea que a Kirby le rodaba por la cabeza de forma casi obsesiva. Durante los 60 y 70 promulgaron las teorías pseudocientíficas que decían que los humanos habíamos sido creados o mejorados por extraterrestres. Es entonces que Kirby se enamoró de esta teoría, creando así a estos personajes. Sin embargo, a pesar de su poderoso argumento, los Eternos nunca han llegado a funcionar de todo en los cómics. La colección original de Kirby se canceló tras 2 años, la serie de los 80 también terminó, y estos seres excepcionales no se recuperaron hasta el 2006, momento en el cual de la mano de otro artista se modernizó a estos personajes. El éxito de este cómic moderno impulsó a una nueva edición, con el español Daniel Acuña al dibujo, que no obstante tampoco pasaría del 2009. Según el mundo que nos proponen los Eternales, los humanos no evolucionamos poco a poco de acuerdo con el modelo de la evolución que conocemos, sino que fuimos objetos de un experimento por parte de unos seres superiores, conocidos como los Celestiales. Estos seres, de los que se sabe poco, son unos gigantes cósmicos que miden kilómetros de alto y que se han dedicado a sembrar vida en distintos mundos. Al llegar a la Tierra, los Celestiales experimentaron con los antecesores al hombre para crear 3 razas: los humanos comunes, los Eternos siendo seres inmortales y excelsos con múltiples poderes, y los desviantes siendo una especie de monstruos horrendos y con voluntad aniquiladora. De los Eternos apenas crearon un centenar, mientras que los desviantes comenzaron a reproducirse con gran rapidez, hasta el punto de dominar al mundo y controlar al hombre. Todo esto, claro, hasta que intervinieron los Eternos, que se convirtieron en una especie protectora de los humanos, los cuales contarían sus recuerdos generación tras generación a partir de leyendas. Es decir, que los Eternos en este mundo creado por Kirby vendrían a ser dioses que han acompañado al hombre durante toda su historia. Marvel había creado su propia cosmogonía. En los cómics, estos Eternos hacen su aparición en 1976, retomando algunos personajes ya presentados, pero dejándonos bastante al margen de la continuidad. No sería hasta la década más tarde, en los 80, cuando se introducirían en las historias de otros personajes, comenzando por Thor. Aquí Marvel cuenta que los Eternos convivieron y confraternizaron con otros dioses, que ya poblaban su canon, como Odín, mientras que los desviantes, tras su derrota, se refugiaron en el contenido de Lemuria. Entre los principales Eternos tenemos a Ikaris, siendo el líder en la sombra del equipo. Ikaris es el nexo siempre entre la realidad y el mundo de los Eternos, y sus poderes, además de ser inmortal o no dañarse ni enfermarse, tiene la capacidad de lanzar rayos de energía por los ojos. Este personaje actualmente será interpretado por Richard Madden. Sersi, la más joven del grupo. Aunque nació en la Grecia antigua, Sersi es un personaje que aparece antes que los propios Eternales, incluso llegó a ser una vengadora. Ajak, uno de los Eternos más clásicos y amigo de Ikaris, se hizo pasar durante un tiempo por un dios inca y era el encargado de comunicarse con los Celestiales. Salma Hayek será quien lo interprete. Suras, hijo de Cronos, uno de los primeros Eternos, se peleó con su hermano mentor, que acabaría yéndose a Titán, donde sería el padre de un personaje que nos suena mucho. Su nombre es Thanos. En la antigüedad, sus acciones fueron confundidas con el dios Zeus. Tena, hija de Suras, y una Eterna que llegó a sentir atracción por uno de los desviantes. Angelina Jolie será quien interprete a este personaje. Bien, amigos, como podemos conocer rápidamente, sus historias se centran precisamente en esto, en cómo configurar un mundo de deidades que conviven como protectoras del hombre frente a otros, mientras que los desviantes quieren destruirlo.
Los Eternos son en sí seres que han vivido más de medio millón de años, que no pueden morir y que son superiores a casi todo, a excepción de los celestiales. Ahora quisiera saber de su parte cómo creen que Marvel logre adaptar a estos personajes con todo lo que ha pasado actualmente en el universo cinematográfico de Marvel. Coméntamelo en la parte de abajo. Si te ha gustado este video, házmelo saber con un suculento like, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales. Además te invito a que te suscribas al canal para mucho más contenido. De mi parte, esto es todo y será hasta la próxima.